Buenos días a todos, mi nombre es Marina Morla, soy profesora ayudante adscrita al Departamento de Derecho Público de la Universidad de León y, entre otras asignaturas, imparto docencia en interculturalidad y organizaciones sociales, que forma parte del grado en Derecho, cuarto curso, que impartimos aquí en la Universidad de León. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a los organizadores del Congreso como al organizador del simposio la oportunidad de participar en el mismo. Me parece que es un tema de extremo interés y de extrema actualidad, y últimamente vengo desarrollando una investigación en este ámbito que me parecía oportuno traerla en este encuentro virtual. Eh, los movimientos migratorios, las fronteras y la conformación de identidades están íntimamente ligadas. Son tres conceptos íntimamente ligados. Y personalmente me genera mucha curiosidad el concepto frontera, puesto que, tal y como voy a exponer en los próximos minutos, sí que es verdad que a priori le asignamos a este concepto una definición física. Despliega una serie de definiciones simbólicas, ¿no? Empecemos por el principio. El ser humano es un ser por definición nómada. Se ha estado moviendo a lo largo y ancho del globo terráqueo desde el minuto cero en el que existe sobre la faz de la Tierra, ¿no? El ser humano es nómada. Se ha ido moviendo y adaptando a los diferentes entornos, a las diferentes circunstancias y necesidades para poder sobrevivir, ¿no? Y esto lo encontramos en la historia del ser humano, desde que existe. Si nos vamos a muchos años atrás, a millones de años atrás, las fronteras como tal y como las conocemos hoy, no existían. Si acaso las fronteras eran esas circunstancias geográficas que podían separar dos territorios. Pues, por ejemplo, un río, un valle, un bosque, el mar puede ser una frontera que separa dos territorios, ¿no? Y eso sería el concepto de frontera que pudieron experimentar nuestros antepasados. Pero la frontera es algo completamente distinto. Si nos vamos a la RAE, la definición que nos da la RAE de frontera es esa línea en el mapa que separa la soberanía de dos estados. Ya partimos de aquí de esta primera palabra, ¿no? Una línea. Esa línea la ha dibujado el ser humano en el mapa, no existía. En el globo terráqueo no existen líneas, ¿no? Es el ser humano el que dibuja esas líneas que separan la soberanía de dos estados. Y esa línea sirve para dividir, pues, territorios, ¿no? Y dentro de esos territorios, ¿quiénes habitan? Pues las sociedades. Esa línea, la línea que entendemos por frontera en su concepción más contemporánea, es esa línea, la frontera es esa línea que separa territorios y sociedades, ¿no? Claro, el movimiento del ser humano, a pesar de que este concepto ha fluido y ha cambiado a lo largo del tiempo y se le puedan asignar otras connotaciones, el movimiento del ser humano ha seguido ahí, es algo natural e innato con el ser humano. El ser humano se mueve a lo largo de la historia y del tiempo. Hoy en día siguen existiendo movimientos migratorios. Y así surge la interculturalidad. Es decir, dentro de cada territorio existen diferentes culturas, ¿no? Esa frontera permite dividir zonas en las que las sociedades presentan culturas diferentes. El movimiento de esas personas pertenecientes a diferentes ámbitos, a diferentes territorios y que tienen diferentes culturas, es lo que ha dado lugar a ese concepto de interculturalidad. La interculturalidad en sí surge precisamente como respuesta a la globalización y a la creciente interconexión que vemos hoy en día entre las sociedades, lo que lleva a un mayor encuentro y mezcla de culturas, lógicamente, en todo el mundo. La interculturalidad se origina en la necesidad de comprender y valorar la diversidad cultural, promoviendo el diálogo, la interacción equitativa entre diferentes grupos étnicos, culturales, sociales, etc., ¿no? Al final, la interculturalidad reconoce la importancia de preservar y promover las identidades culturales únicas, al tiempo que fomenta la transmisión de conocimientos, la coexistencia pacífica y la cooperación entre diferentes comunidades. Claro, ¿cómo afecta entonces en este sentido el concepto frontera? ¿Cómo afecta el concepto de la frontera en un mundo que tenemos hoy intercultural, ¿no? Bueno, para responder a esta pregunta es necesario entender el concepto frontera más allá de su dimensión física, más allá de lo que es esa línea dibujada entre los estados que separa dos territorios o dos sociedades con culturas diferentes. El concepto frontera
posee un amplio abanico de connotaciones simbólicas, ¿no? Que se van más allá de lo físico, como acabo de decir. Las fronteras actúan como límites no solo físicos, sino también metafóricos, y separan lugares, pueblos, pero también separan historias, también separan épocas, y contribuyen a la creación de los ideales de pertenencia y exclusión dentro de las sociedades. Y aquí es donde queremos llegar, ¿no? Al final, ese concepto simbólico de frontera nos dice que las fronteras como si permiten construir identidades a través de la diferenciación. Es decir, las personas hoy en día se definen a sí mismas o se encuentran identificadas con aquel grupo con el que comparten ciertas connotaciones, ciertas características, ¿no? Y estas fronteras permiten diferenciar quién pertenece a nuestro grupo y quién, por el contrario, se sitúa en otro grupo. Es externo a nosotros, es ajeno a nosotros, porque no comparte esas características dentro del grupo. Es decir, las fronteras permiten construir identidades a través de la diferenciación. Así, muchas personas se pueden definir a sí mismas o pueden considerar que forma parte de su identidad el hecho de pertenecer a un territorio o tener una nacionalidad. Yo soy española y me defino y me identifico con el grupo de españoles por diferencia a otras personas que no son españolas, francesas, italianas, etcétera, ¿no? Es un ejemplo. Es decir, las fronteras permiten construir esas identidades a través de la diferenciación. Yo me identifico con mi grupo, que comparte las características que son señal de ese espacio, me identifico con el grupo por diferenciación al resto de personas que pertenecen a otros grupos. Ese, digamos, que podría definir el carácter simbólico o metafórico de la frontera. Y aquí es donde encontramos un riesgo que nos va a llevar hacia la exclusión o hacia la discriminación de otros seres humanos. ¿Cuál es este riesgo? Si entendemos las identidades o el concepto frontera desde un punto de vista extremo, esto nos va a llevar a situaciones de exclusión. ¿De exclusión a quién? Al que es diferente, al que no pertenece a mi grupo, al que no pertenece al espacio de dentro de mis fronteras, al que no es similar a mí, sino al que es ajeno, al que es diferente. Y eso es lo que algunos autores denominan trampa territorial. Esto de la trampa territorial es una teoría dentro de los estudios que se llevan a cabo en este sentido, que intentan analizar la trascendencia del concepto frontera, y nos dice lo siguiente. La trampa territorial instrumentaliza las fronteras y lleva su utilidad al extremo, dando lugar a situaciones de exclusión por la definición del territorio y el control de los movimientos de las personas. ¿En qué se basa esta trampa territorial? Esta trampa territorial al final es una teoría que dice un Estado solamente puede ser seguro y estable si tiene unas fronteras bien definidas y sólidas. Eso es una idea en la que se basa esta trampa territorial. Y la otra idea es que la evolución de la sociedad dentro de las fronteras solo puede lograrse si existe una clara diferenciación de los asuntos interiores de los asuntos exteriores. Es decir, la estabilidad, la evolución de la sociedad, el progreso, la seguridad, solamente es posible si existen unas claras fronteras que diferencian nuestro Estado y nuestra sociedad del resto de estados y sociedades del planeta, ¿no? Y esto es una trampa. Es una trampa porque, tal y como apuntan otros autores que reflexionan acerca de la globalización, lo que nos dicen es que el ser humano que se mueve, la persona que se mueve, lleva consigo un potencial transformador y un capital humano importante que va a aportar algo positivo a la sociedad que lo recoge. Es decir, este tipo de trampa territorial al final termina alimentando cierto tipo de posturas políticas que observan en los movimientos migratorios un desafío para ese orden territorial, ¿no? La trampa territorial básicamente sostiene que es necesario cuidar del orden social y territorial protegiendo las fronteras. Entonces, esta argumentación
es muy interesante para aquellos grupos políticos o para aquellos movimientos que pretenden o que demonizan o condenan los movimientos migratorios, que como decimos son naturales y son innatos al ser humano, con el objetivo de preservar esa seguridad, esa estabilidad dentro del territorio, ¿no? Estos grupos, estos movimientos que intentan impedir que el ser humano siga migrando, se basan o explican sus teorías en base a un sesgo sedentario. Es decir, ellos consideran o se basan en la idea de que el ser humano es un ser sedentario que no debe moverse, no debe explorar otros territorios, ¿no? Y claro, manteniendo esta base, es muy fácil condenar los movimientos migratorios que pueden desafiar ese orden territorial que sostienen algunos políticos hoy en día, ¿no? Algunos movimientos políticos o movimientos sociales que están en contra de los movimientos migratorios. Cuando esto sucede, cuando nos encontramos ante esas situaciones hoy en día en las que se demonizan ciertos movimientos migratorios, se ha llegado a acuñar un concepto que es el concepto de necropolítica. El concepto de necropolítica es un concepto acuñado por el filósofo camerunés Achim Mbembe, que básicamente pretende hacer referencia a una forma de ejercicio y tecnología de poder que se basa en la gestión de la muerte y la vida de las poblaciones. En su obra, este autor analiza cómo ciertos regímenes políticos y estructuras de poder no solo controlan y regulan la vida de las personas, sino que también ejercen un control sobre quién muere y quién vive en esos flujos migratorios. La necropolítica implica, por lo tanto, el uso de la violencia, la represión y la guerra como herramientas al servicio del poder político para mantener el poder estable y la dominación sobre ciertos grupos de personas. Para este autor, la necropolítica no solo se limita a la muerte física, sino que también abarca formas de subyugación y dominación que pueden llevar a la muerte social o a la anulación de la capacidad de una persona para vivir una vida plena y autónoma. En resumen, este concepto de necropolítica se refiere a la forma en la que estos regímenes políticos utilizan la muerte y la violencia como medios de control y dominación de esas poblaciones que se mueven y que intentan llegar a otro territorio. Seguramente muchos estamos ya pensando en los flujos migratorios que existen entre Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Todas esas noticias que nos llegan, todas esas políticas que se permiten o que quizá no se evitan, en definitiva, ¿no? Se permiten. Entrarían dentro de este concepto, de acuerdo con este autor. En definitiva, la necropolítica implica la gestión de la muerte como una herramienta de control social y política. Por ejemplo, algunos ejemplos son grupos de micropoder, pandillas, maras, por ejemplo. Todo esto serían algunos instrumentos que sirven a esa política de la administración que posee el poder político de decidir quién puede llegar a la frontera y quién se queda por el camino. Básicamente este tipo de fenómeno es posible por el abandono neoliberal que abre la puerta a nuevas modalidades de violencia que se instrumentalizan desde el poder político. Básicamente se refiere a que este poder ejerce ese tipo de violencia de manera pasiva, no activa, sino pasiva, utilizando esos instrumentos de los que puede disponer de manera natural a lo largo de esos flujos migratorios, ¿no? Decía antes, seguramente muchos de nosotros tenemos ahora mismo en la cabeza, cuando hablamos del concepto de necropolítica, las políticas que existen en las rutas migratorias desde Latinoamérica hasta Estados Unidos, pero también podríamos pensar en otro tipo de movimientos migratorios que tenemos muy cercanos, ¿no? Por ejemplo, desde África hacia Europa. Claro, cuando hablamos de necropolítica y de cómo el poder político actúa a la hora de gestionar estos movimientos migratorios, podemos ver que no se adopta la misma postura, depende del tipo de persona que venga, depende de a qué venga, si viene por turismo, si viene a buscar trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? No recibimos igual a una persona, a un ciudadano europeo que viene a pasar vacaciones en Mallorca que a una persona
africana que se ha cruzado en una patera el mar Mediterráneo para encontrar nuevas posibilidades de vida y de supervivencia en un país occidental, ¿no? En definitiva, manifestaciones, sobran decir las noticias que nos pueden llegar a través de los medios de comunicación cuando existe una patera o se les recibe a los migrantes que han naufragado sin la ayuda necesaria, sin atención médica, sin recursos suficientes, que son las ONGs las que al final tienen que tenderles la mano para ayudarles a sobrevivir, para que no mueran en el mar Mediterráneo, o del mismo modo a lo largo de las rutas migratorias en Latinoamérica, o cómo se van pasando un poco la pelota los diferentes poderes políticos de estados europeos que no saben cómo gestionar esta situación, ¿no? No prestan la ayuda necesaria para que estas personas puedan acceder o puedan entrar y traspasar esas fronteras para poder desarrollar una nueva vida en otro país, ¿no? Algunas de estas manifestaciones, que ya las he mencionado, vendrían constituidas por violencia estatal, que incluye brutalidad policial, corrupción de las autoridades locales o la violencia ejercida por algunos grupos criminales que operan en las áreas fronterizas y de tránsito, muertes en la frontera, políticas de control fronterizo estrictas como la militarización de las fronteras, la construcción de vallas y muros. Esas construcciones pueden llevar a los migrantes a optar por otras vías más peligrosas, otras rutas más peligrosas, donde pueden sufrir agotamiento, deshidratación, accidentes, etc. También la detención y criminalización de los migrantes. Nos han llegado noticias en este tipo de rutas migratorias de cómo se separa a los niños de sus padres en las rutas migratorias. También la negación de derechos. Los migrantes en esta ruta se enfrentan a obstáculos para acceder a servicios básicos como la atención médica o la negación del proceso de asilo o la protección internacional, ¿no? Es decir, las manifestaciones de este tipo de política que acuñaba ya hace años este filósofo se pueden ver hoy en día en la gestión de esas políticas migratorias, ¿no? Que podemos ver asimiladas ciertas prácticas a la teoría de este filósofo que nos explica con este concepto de necropolítica. Es una reflexión muy interesante abarcar o adentrarnos en este tema, ¿no? Nos permite pensar acerca de cómo el ser humano, si es un ser que por naturaleza se mueve, a día de hoy intentamos gestionar esos movimientos migratorios desde diferentes perspectivas, ¿no? Y influye mucho al final el motivo por el que la persona se mueve y cómo recibimos a esas personas de otras culturas, ¿no? Persiste la idea de que recibimos con mucha reticencia al que es diferente, sobre todo también en estas rutas migratorias, ¿no? Y se nos olvida quizá la idea de que nosotros mismos hace años, hace 50, 100 años, fuimos nosotros los que emigrábamos a América en busca de una nueva vida, en busca de mejores oportunidades laborales, y que ahora que el movimiento se produce a la inversa, a veces nos cuesta recordar que a lo largo de la historia las personas nos hemos estado moviendo de un lugar a otro y que si hoy estamos recibiendo personas, quizá mañana somos nosotros los que estamos viajando y traspasando fronteras a otro territorio por otra razón, por guerras, por el cambio climático, etc., ¿no? Entonces, merece la pena hacer una reflexión acerca del papel que juegan las fronteras, no solo ya en la conformación de identidades, sino también en el ejercicio de derechos básicos como es desplazarnos para poder desarrollar nuestro proyecto vital de una manera óptima y en respeto a nuestra dignidad y a nuestros derechos humanos. Quedo a su disposición para cualquier cuestión que quieran realizarme y estaré encantada de estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias de nuevo y hasta luego.